Bueno, queridos patitos. Ciertamente el asunto del Consejo General del Poder Judicial es un asunto que lleva coleando bastante tiempo y vamos a hacer una propuesta porque resulta realmente necesario e imprescindible acceder a una resolución de este problema que lleva ciertamente 5 años y un día encima de la mesa con una mayoría artificial que no tiene fundamento en una votación en ninguna parte. El Consejo General del Poder Judicial, algunos dicen que es el gobierno de los jueces, allí donde se designan los cargos jurisdiccionales, como si fuera el cargo de libre designación en el ámbito ese de la administración, que es la línea gris, como si fuera el Sahel, es decir, Sahel es frontera, es decir, la línea de costa entre la designación política del cargo de libre designación está por debajo y a veces es entre los funcionarios elegir uno de cierta categoría, pero lo elige el representante político. En el ámbito judicial sería la elección de los dirigentes de las administraciones de justicia, tipo Consejo General del Poder Judicial nombrando a representantes de sala y todo esto, y las diversas ternas que hay. Pero ciertamente alguien dirá, es que no tienes ni idea del Poder Judicial. Bueno, vale, soy politólogo, escritor y youtuber, con lo cual no soy miembro de la judicatura, no hice derecho, por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto que pulir. Pero el Consejo General de Poder Judicial y la Constitución española vigente de 1978, según viene ahí recogido, hay una disposición que dice de los 20 representantes del Consejo General del Poder Judicial, 8 serán elegidos, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. En 1985, el señor Felipe González Márquez, presidente del gobierno en aquel momento, impulsó una ley en 1985 que decía que los 12 restantes también serían nombrados por el Congreso y por el Senado, con lo cual el poder legislativo sería el que acabaría nombrando el poder judicial en esta vertiente, en tanto cuanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial es el presidente del Tribunal Supremo. Hasta ahí las cosas claras. ¿Dónde está el problema? El problema está en el que algunos dicen, oye, que los jueces se elijan entre ellos. Por lo menos que esos 12, que la Constitución no entró a valorar, que sean los profesionales de la justicia los que elijan a sus propios representantes, a esos vocales, a esos 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo digo, no, no, porque los trabajadores de una determinada situación, de un determinado rubro, eligen a los líderes de su propia distinción, sobre todo teniendo en cuenta de que no estamos hablando de una cooperativa, no estamos hablando de Eroski que eligen a los representantes a través de una asamblea, o no estamos hablando del Atleti, no estamos hablando de una situación con socios compromisarios y luego en una urna eligen al presidente de la entidad. No, 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 estamos hablando de un poder público que, repito, necesita, como poder público, necesita una supervisión de ese elemento que la Constitución dice que la justicia emana del pueblo. El pueblo es el que hace que la justicia emerja de su seno, en nombre del rey, sí es cierto, pero emerge y emana del pueblo. Si aceptamos que el Poder Judicial emane de los jueces, entonces, ¿aceptaríamos que los funcionarios elijan el poder ejecutivo? No es ninguna tontería, porque ¿cómo se eligen a los jueces y magistrados? Por carrera funcionarial, ¿verdad? Entonces, la administración, en su base, lo mismo que jueces y magistrados sería esa base, que elegirían entre ellos, corporativamente. Los funcionarios de la administración pública deberían poder elegir a los ministros según cada rubro, según cada rama, ¿no? Y la Constitución habla de los partidos políticos como eje vertebrador de la vida política. ¿Y si quitamos el sufragio universal y que sean los partidos, en una mesa camilla, los que elijan a los diputados y senadores?
¿Sería algo aceptable por ti? ¿Verdad? Por supuesto, ahí está de fondo un asunto bien interesante. Si aceptamos el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial sea electo por jueces y magistrados, entonces la prueba funcionarial es una forma de elección válida, democrática. Es un asunto realmente complicado porque la gente no llegará a este nivel de reflexión que es relevante y muy importante, imprescindible, porque evidentemente el Poder Judicial debe emanar del pueblo. Y una prueba funcionarial para el acceso a la administración pública no es un método de elección válido. No lo es. Y por lo tanto, hay que ir más allá. Hay que ser audaces. De la misma manera que se intentó, porque es constitucional, la implantación del jurado, la institución del jurado, que es más anglosajona que derivada del código napoleónico y estilo de trasfondo romano. Pero ¿quién no ha pensado en 12 hombres sin piedad? Incluso la versión que hicieron en Estudio 1, que es bastante bonita, para ser llamado miembro de un jurado. Eso, evidentemente, es complicado porque no ha arraigado la institución del jurado en el Estado español. Y parece que tengo muy pocas posibilidades de ser llamado como miembro de un jurado. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y para eso ciertamente está esta propuesta que quiero sustanciar. Y es la siguiente. Debido a que en Estados Unidos se elige todo por las urnas, hasta la Fiscalía General del condado, al fiscal del condado, el fiscal del distrito, se elige, el sheriff también se elige, el caso más extremo fue aquel sheriff Arpaio al estado de Arizona, como el más conocido, pero otros menos conocidos también se eligen en las urnas. Y esto, evidentemente, significa que el poder judicial puede ser emanado del pueblo directamente, sin intermediarios, en base a las urnas. Y por tanto, propongo, para desbloquear el asunto, dado que la Constitución solamente dice que 8 de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen que ser elegidos por Congreso y por Senado 4 y 4, sugiero que lo democrático no es que unos funcionarios elijan entre sí un poder público, sino que la justicia que emana del pueblo sea el pueblo el que emane la designación de esos vocales del Consejo General del Poder Judicial en una urna directa en 6 circunscripciones, 2 cada una, dividida la geografía del Estado español, 12 vocales, 6 circunscripciones, urnas y mandato de 5 años, y cuando termine, a las urnas y a votar. Eso es lo que propongo yo que se haga, y vamos a hacer una descripción directa de cuál es la propuesta, como puede ser, por ejemplo, aquí tenemos un bonito mapa ilustrativo, si hacemos una distribución político-territorial del Estado. Aquí tenemos una distribución del Estado español en 6 circunscripciones, encabezando cada una de ellas las nacionalidades, como es Galicia, Cataluña, Euskadi, Andalucía, también una centrada en Madrid, y la sexta sería las islas Ceuta y Melilla. Ahí tenemos una propuesta, pero a veces uno puede pensar, ¿y una distribución territorial en función de la población con una equivalencia más o menos de 7,9 millones de habitantes para esos territorios? Podemos establecer también esta otra distribución con esta parte territorial, en donde estaría ahí el color marroncito, el naranja, 1, 2, en medio Madrid, 3, 4, 5 y 6. Sin distingos de islas o no islas, aquí estaría la distribución poblacional para 6 circunscripciones de elección
del Consejo General del Poder Judicial. Se saltaría lo que tal vez Alberto Núñez Feijóo esté dispuesto, debido a que reclama insistentemente que los funcionarios sean los que elijan sus propios dirigentes para un poder público. Vuelvo a insistir, ¿aceptaríamos que los funcionarios de la administración pública eligieran al poder ejecutivo y que los partidos políticos eligieran directamente a los diputados y a los senadores? ¿Verdad que no? Con lo cual es inaceptable que los jueces elijan a los jueces. Y por supuesto hay otra derivada, que los militares elijan a la cúpula del ejército sin intervención del Ministerio de Defensa. ¿Estaríamos dispuestos a aceptar eso? ¿Verdad que no, frijolito? En fin, señores, damas, esta es la propuesta para una exploración de la democratización de la justicia. Si bien es cierto que hay un pequeño elemento que hay que considerar, y es el hecho de que una libertad de nombramiento no necesariamente significará una libertad de funcionamiento, porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es independiente, a pesar de que el nombramiento es directamente a dedo por el presidente de los Estados Unidos, ratificado por la Cámara del Senado. Y nadie tiene la más certera duda, sobre todo después de los sucesos de 2020-2021 respecto a la elección presidencial, que el Tribunal Supremo es completamente independiente, a pesar de haber sido nombrado de los 9 representantes entonces presidentes, 3 por directamente Donald Trump, otros 3 por presidentes republicanos y solo 3 de ellos por presidentes demócratas. Y culminó en su sala del Tribunal Supremo estadounidense la negativa a considerar todos y cada uno de los recursos del presunto fraude de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, una elección no tiene que ver con el funcionamiento, pero si se quiere avanzar en la profundización de la democracia en España, recomiendo esta propuesta para hacer esas 6 circunscripciones, sea el modelo territorial, sea el modelo poblacional, para avanzar en una mejor consideración, porque el pueblo sabrá quiénes son sus representantes. Y si se quiere, se puede ir desde arriba hasta abajo con todo el resto del Poder Judicial en las urnas. Ahí dejo el desafío. Y también dejo el desafío de que tal vez, solo tal vez, dado que puede haber 61 eurodiputados, hacer listas de 10 candidatos en donde cada una de esas 6 circunscripciones elijan 10 eurodiputados. Esto sucede en Francia, sucede en Alemania, sucede en Italia, sucedía en el Reino Unido cuando estaba y ya volverán. Por lo tanto, no es ninguna locura. 6 circunscripciones, 10 eurodiputados eliza en cada una de ellas y hacer que cada cual sienta más cercano su representante en la Cámara Europea. Y en fin, así lo vamos a dejar porque simplemente es la propuesta para que la podáis comprender, entender y diseccionar tal y como consideréis. Elegir 6 circunscripciones, elegir directamente a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial y si sirve, y si funciona, y si la gente lo ve, elegir en cada una de esas circunscripciones a los 10 eurodiputados, total 60, uno más, pues que lo elijan conjuntamente Ceuta y Melilla, que es necesario que represente a alguien directamente sus necesidades en Europa. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.